Señoras y señores, muy buena tarde a todos ustedes. Mi nombre es Jack Sordón y soy coordinador de negocios internacionales en la Universidad de Anáhuac, Veracruz, Campus Córdoba, Orizaba. Es un gusto saludarlos desde la bella región de las altas montañas. Un artículo de New York Times reportaba que en los últimos 3.400 años los humanos solamente han estado en paz durante 268 de los mismos, los cuales representan apenas 8% de toda la historia de la humanidad. El momento es grave, sí, la situación geopolítica y económica actual están pasando por un momento difícil. Una guerra entre dos países que por primera vez pone en riesgo la ruptura de la paz en la Unión Europea desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una crisis energética que promueve y promete uno de los inviernos más difíciles a encarar para el continente europeo. Y como si fuera poco, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gounichat, asegura que lo peor está por venir y que para muchas personas el 2023 se sentirá como una recesión. Asimismo, prevé un panorama sombrío para México por su alta exposición a Estados Unidos. Y es que a pesar del crecimiento exponencial que ha tenido el comercio internacional en el último siglo y del aumento considerable de la interdependencia económica de las naciones, el deseo de crear paz a través del comercio se resquebraja poco a poco, cuando los países alrededor del mundo aplican una actitud realista imponiendo sus intereses como Estado. Ante este panorama internacional, pues, ¿qué consecuencias podemos esperar para el TEMEC y para nuestro país, además de los problemas estructurantes ya inherentes? Los americanos suelen decir que la ignorancia es una bendición, sin embargo, nuestro rol como académicos es de afirmar que el conocimiento es poder y que debemos vencer el mal de la ignorancia con el bien de la ciencia y el mal de la improvisación con el bien del profesionalismo. Para poder tener una visión completa de las circunstancias, hoy tenemos el honor de contar con un experto en el tema. A continuación, me permito dar la bienvenida a la licenciada Gilda Aurora Trujillo González, presidente del Consejo Consultivo de Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac, Veracruz, quien presentará a nuestro invitado especial. Adelante, presidente. Muchas gracias. Pues bienvenidos todos, pero principalmente nuestro conferencista magistral, el maestro Kenneth Smith Ramos, a quien le agradezco personalmente haya atendido la invitación que le hiciéramos para participar con la comunidad universitaria de la Anáhuac, y asimismo que nos transmita la situación actual del TEMEC como todo un experto. Me voy a permitir leer su semblanza. Kenneth Smith Ramos se especializa en comercio internacional y asesora a clientes sobre aspectos relacionados con la implementación de los diversos tratados de libre comercio de los cuales México es parte. En particular, se enfoca en apoyar a clientes para identificar oportunidades de exportación, importación o inversión extranjera directa, que ofrece los tratados comerciales de nueva generación como el CPTPP, Telecuen y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Asimismo, asesora a clientes que enfrentan barreras arancelarias u obstáculos técnicos al comercio, ya sea en México o en el extranjero, con el objeto de desarrollar estrategias que les permitan incursionar en los diversos mercados internacionales en los que México goza de acceso preferencial. Kenneth Smith Ramos cuenta con una larga trayectoria en el gobierno de México, con amplia experiencia en negociaciones comerciales internacionales. Ha sido parte integral del equipo de negociaciones de México desde distintas instituciones gubernamentales e inició su carrera como parte del equipo que negoció el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, conocido como Telecán. Recientemente fungió como jefe de negociación técnica de México para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como representante de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington del 2013 al 2017, lideró los esfuerzos para promover y defender los intereses comerciales de México en Estados Unidos y fungió como enlace en la Secretaría de Economía con representantes de los sectores público, académico y privado de Estados Unidos. La experiencia negociadora de Smith Ramos se ha consolidado a través de casi 3 décadas en el servicio público. Antes de encabezar la representación de la Secretaría de Economía en Washington, fue coordinador general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Zagarpa, de 2010 a 2013, en donde fungió como responsable de las negociaciones comerciales agrícolas y de la cooperación internacional en materia agroalimentaria. Fue director general para Asuntos Internacionales y Vinculación en la Comisión Federal de Competencia de 2007 a 2010 y director general de América del Norte en la Secretaría de Economía, en donde operó como coordinador de Telecán para México del 2002 a 2007. Smith Ramos recibió su licenciatura
en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad de Georgetown y su maestría en Economía Internacional por la Universidad de Johns Hopkins. Domina el idioma inglés, francés y por supuesto el español. Pues es todo un personaje, una personalidad de la que estamos muy agradecidas que nos haya atendido la invitación. Pues bienvenido, Kenneth, es tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Hilda. Antes que nada, quisiera agradecerte a ti, a la Universidad Anáhuac, a Jack, por la invitación para compartir con ustedes y con los estudiantes estas reflexiones sobre un tema que yo creo que es muy importante, no solo para México, sino para la región, sobre todo como mencionaba Jack en su introducción, en un entorno tanto económico como político internacional muy complejo, posiblemente el ambiente internacional más complejo que hemos vivido desde los finales de los 80s, es decir, el final de la Guerra Fría. Estamos enfrentando una situación en donde hay conflictos comerciales importantes entre Estados Unidos y China, pero hay una guerra que continúa y que se recrudece entre Rusia y Ucrania, y que hoy en día en un mundo globalizado lo que sucede es que este tipo de conflictos que hace 40, 50 años o más parecían conflictos regionales que únicamente, esporádicamente aparecían en el periódico y por supuesto en los libros de historia, hoy en día en el mundo globalizado tienen un impacto directo e inmediato casi en todas las regiones del mundo, en temas de política exterior, por supuesto, pero también en materia económica. Entonces, el interés que tengo hoy en día de conversar con ustedes acerca del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá es ponerlo en el contexto no solo de la importancia que tiene para nuestro país como una herramienta para el desarrollo económico, pero también cómo se relaciona con la posibilidad de que México, Canadá y Estados Unidos sigan integrándose desde el punto de vista económico y cómo esa debe ser la apuesta al futuro, ya que eso es lo que nos va a permitir desarrollar las capacidades para competir con éxito contra el resto del mundo y sobre todo aguantar las presiones y los impactos tanto económicos como políticos de estos numerosos conflictos a nivel internacional. Entonces, si me permiten, voy a empezar con una presentación que les voy a proyectar en pantalla y que iniciemos, como es muy útil hacerlo, por el principio, y es básicamente enfocarnos en entender qué es el TEMEC, en qué consiste y básicamente dónde estamos hoy en día y cómo puede ser y convertirse en una herramienta fundamental para el futuro del crecimiento económico de México. Entonces, básicamente, como ustedes saben, algunos de ustedes que ya han estudiado la materia en términos del comercio internacional de México, México inició el proceso de liberalización comercial hace ya más de 30 años, primero ingresando al GATT, que después se convirtió en la Organización Mundial del Comercio, empezando con un proceso unilateral de reducción de aranceles. Recordemos que México era una de las economías más cerradas del mundo en los años 50, 60, 70. A partir de los 80, ante diversas crisis económicas muy fuertes, México toma la decisión de empezar a abrir su economía y en cuestión de 15 años más o menos, a partir de los principios de los años 90, nos convertimos en una economía de las más abiertas a nivel mundial. Y esto se debe en gran parte a la red de tratados de libre comercio que construyó México, que obligó a que México se abriera del punto de vista de la economía internacional, que ingresara a mercados internacionales, tanto en la parte financiera como el mercado de bienes, servicios, etcétera. Y fue a través de la negociación del TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue sustituido por el TEMEC, cuando México empieza a despegar como una potencia exportadora y nos encontramos hoy en día con un nuevo tratado que sustituyó al TELECAN, llamado TEMEC, y quiero empezar un poco describiendo qué es lo que fue esa negociación. Nosotros tuvimos una situación muy diferente a aquellos que tuvimos el honor de participar en esta negociación, una situación muy diferente que la negociación del TELECAN original, la cual, por cierto, a mí me tocó, afortunadamente, participar. Fue mi primer trabajo profesional a los 22 años, cuando estaba yo acabando una maestría. Entonces, participé también en la negociación original del TELECAN y fue un gran honor participar como jefe negociador del TEMEC, más de 25 años después.
Pero la gran diferencia entre la negociación del TEMEC y la negociación del Telecan original es que hace más de 30 años había una coincidencia de opiniones entre México, Canadá y Estados Unidos sobre la importancia y la necesidad de construir un área de libre comercio que eliminara los aranceles, que eliminara las barreras técnicas al comercio y generara un perímetro de producción norteamericano que nos permitiera competir con éxito. Entonces, esa era la visión en 1992, cuando se negoció el TEMEC, el Telecan original, perdón, y fue una negociación muy difícil, pero que nos permitió llegar a una situación en donde fue el primer tratado de libre comercio donde una economía en vías de desarrollo, como México, negoció un tratado amplio, abierto en todos los sectores, con la economía más poderosa del mundo. Si hacemos un fast forward, por así llamarle, al 2017, la situación fue muy diferente, porque llegó al poder el presidente Trump a los Estados Unidos, en un momento en que México, Canadá y Estados Unidos bajo la administración del presidente Obama, estábamos negociando el Acuerdo Transpacífico, con el objetivo, los tres, de abrir mercados en Asia-Pacífico y al mismo tiempo utilizar esa nueva negociación para modernizar el Telecan. Pero con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, pasamos rápidamente de estar ampliando lo que ya teníamos en términos de nuestra gran red de tratados de libre comercio, pasamos de eso a defender la sobrevivencia del Telecan. Es decir, el presidente Trump llegó a la mesa diciendo que el Telecan era el peor tratado que había negociado Estados Unidos y que había lesionado enormemente a la economía estadounidense, lo cual no existe ninguna evidencia empírica al respecto, pero esa era la posición política del gobierno de Estados Unidos. Entonces, la posición fue, quiero renegociar el tratado o de plano tirarlo a la basura, de plano salirme de este acuerdo. Esa era la postura de la administración Trump. Entonces, rápidamente tuvimos que reaccionar. México y Canadá lo que buscábamos era construir sobre 25 años de libre comercio exitoso y no tener retrocesos, es decir, no perder lo que ya habíamos obtenido bajo el Telecan y asimismo poder modernizarlo. Entonces, ¿qué es lo que les pongo en pantalla aquí? No voy a entrar en los detalles de la negociación en términos de lo que fueron 16 meses muy intensos de negociación trilateral. Por supuesto, en la parte de comentarios y preguntas y respuestas podemos platicar ya con más detalle temas y anécdotas de la negociación, pero me gusta empezar con esta lámina porque les muestra un poco la variedad de temas que se ven en una negociación de esta magnitud. Es decir, tenemos la impresión normalmente, visto desde fuera, que los tratados de libre comercio se enfocan en reducir los impuestos en frontera, es decir, eliminar los aranceles y en ese sentido poder facilitar el comercio. Pero los TLCs y sobre todo los de nueva generación van mucho más allá. Esto que ven en pantalla es nada más un ejemplo de los 34 grupos de trabajo que sesionaban de manera simultánea durante las rondas de negociación del tratado. Y estos son todos los temas que se veían. Y en cada una de estas mesas de negociación consistía más o menos entre 10 e inclusive hasta 25 negociadores en total de los tres países, que se enfocaban en establecer las posturas de cada uno de los países en materia de medio ambiente, de propiedad intelectual, de inversión, por supuesto de acceso a mercados, pero temas nuevos como comercio digital, empresas propiedad del Estado, cómo se deben conducir los monopolios estatales versus las empresas del sector privado, servicios financieros. Es decir, un TLC de esta magnitud cubre todos los sectores productivos de un país y eso genera un reto muy importante en términos de organización logística de la negociación, pero también de coordinar las posiciones en las diversas mesas. Hubo rondas donde tuvimos más de 800 negociadores de los tres países combinados, más el apoyo del denominado cuarto de junto, en el caso de México, y también tenían lo mismo Estados Unidos y Canadá, que era el equipo del sector privado, expertos en cada una de estas mesas, contrapartes de los negociadores gubernamentales, quienes constantemente intercambiaban puntos de vista con nosotros sobre cuál debe ser la postura de México en cada una de estas mesas de negociación. Entonces, cuando hablamos de un TLC, hablamos de un mundo de temas que se tratan y que se tienen que acordar entre los tres países para llegar a un acuerdo final. Ahora, como saben, el tratado se concluyó a finales de la administración pasada, el 30 de noviembre de 2018, el último día de la administración del presidente Peña Nieto, y después vino un proceso largo hasta finales del 2019,
de negociación entre los tres países nuevamente para obtener la aprobación en sus poderes legislativos. Una vez que esto se dio, el tratado entró en vigor el 1 de julio del 2020 y resumiendo qué es lo que se logró en el tratado, les presento esta lámina donde vemos los tres grandes rubros que yo creo que indican qué es lo que obtuvimos del tratado. Para empezar, se logró modernizar el acuerdo, que era una de las prioridades que se tenían. Es decir, es un acuerdo que al final de cuentas es balanceado porque preserva, mantiene el libre comercio en todos los productos y esto no es algo evidente. Parecería que no es mucho el decir que, bueno, nos mantuvimos en el mismo grado de libre comercio que teníamos en el Telecan dentro del TEMEC, pero la realidad es que la administración Trump, con una obsesión por eliminar el déficit comercial de Estados Unidos con México, parte de sus propuestas tenían que ver con reducir el déficit como a cualquier costo o precio para México y para Canadá, y eso significaba establecer restricciones en las principales exportaciones de nuestro país, en el sector agrícola, automotriz, textil, etc. Logramos evitar todo eso. Logramos introducir disciplinas que no existían en 1992, que parecerían ciencia ficción si en 1992 nos hubieran dicho viene un concepto llamado comercio digital o tecnologías de la información que inciden directamente a través del Internet en la manufactura avanzada de los productos manufacturados en los tres países, la telemedicina, conceptos que hace 30 años simplemente no existían, teníamos que incorporarlos a este nuevo tratado para que siguiera siendo el tratado más avanzado a nivel mundial. Ya mencioné un poco la eliminación de las propuestas inaceptables porque Estados Unidos llegaba a la mesa tratando de reducir las exportaciones de México y de Canadá a Estados Unidos y establecer nuevas barreras técnicas al comercio y eso logramos evitarlo. Y el tercer punto que es fundamental en cualquier negociación es que logramos acuerdos en los temas más difíciles. Logramos acuerdos en materia del sector automotriz, donde se localiza la gran mayoría del déficit comercial de Estados Unidos con México, y eso logramos resolverlo. Logramos también, y lo pongo en rojo en la pantalla, mantener los mecanismos de solución de controversias, porque una de las grandes prioridades que tenía México y también Canadá en esta negociación era asegurar que hubiera transparencia, un piso parejo para los exportadores y los inversionistas de nuestro país y que en caso de que hubiera cualquier violación por parte de cualquiera de los miembros de los principios de libre comercio, que hubiera mecanismos expeditos e imparciales que permitieran resolver la diferencia y restablecer el libre comercio. Y eso es algo que la administración Trump no quería. Querían eliminar los mecanismos de solución de disputas del Telecan y simplemente irse por las decisiones de las cortes domésticas, lo cual hubiera generado enorme incertidumbre para los actores económicos de los tres países y eso también logramos evitar, preservamos el mecanismo de solución de controversias. Pero veamos un poco, pasemos de esta, digamos, la teoría de qué es lo que se obtuvo en el tratado a los resultados prácticos que estamos viendo desde que entró en vigor. Y es interesante señalar que el TEMEC entró en vigor en el segundo semestre del 2020, justo después de que nuestra economía, en el segundo trimestre de ese mismo año, del 2020, se contrajo casi en 20% por la parálisis del aparato productivo mundial generada por la crisis del COVID. Lo que sucedió es que se paralizó la producción manufacturera y de muchísimos bienes a nivel internacional, sobre todo empezando en el continente asiático y como un efecto dominó en todas las regiones del mundo. Y entonces en los primeros 6 meses de la vigencia del TEMEC fue muy difícil detectar un impacto real en nuestra economía y en la economía de América del Norte. Estamos inmersos en la peor crisis económica de los últimos 100 años. Pero una vez que entramos al 2021, que empezó a crecer la economía de Estados Unidos, empezó a jalar la demanda de productos mexicanos y alcanzamos niveles ya prepandémicos en términos del comercio México-Estados Unidos. La atracción de inversión, como ven en la pantalla, fue muy robusta, si bien no a los niveles que estábamos ya recibiendo a finales del sexenio anterior, que eran de alrededor de 35, 36 mil millones de dólares anuales en inversión extranjera en diversos sectores en nuestro país. Y nada más como comparación, antes de que existiera el Telecan, un año antes, en 1993, México recibió únicamente 2,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Entonces, ustedes pueden ver cómo el Telecan y ahora el TEMEC, pero sobre todo el Telecan en su momento, cambió el paradigma económico de nuestro país, el atractivo a la inversión y la capacidad de nuestro país de
establecer una plataforma de manufactura de calidad mundial que exporta a 50 países con los que tenemos 14 tratados de libre comercio. Entonces, las cifras al primer semestre del 2021, del punto de vista de comercio e inversión, fueron robustas. Nos consolidamos como principal socio comercial de Estados Unidos y en gran parte también ayudado esto por la crisis generada en China, por no solo la crisis del aparato productivo por la pandemia, sino la guerra comercial que ya se traía desde la administración Trump con China, que había cerrado el acceso de muchos insumos y bienes terminados de China al mercado de Estados Unidos, y hubo un efecto de sustitución de producto mexicano en lugar de producto chino en el mercado estadounidense. Nos consolidamos como primer socio comercial a lo largo del 2021. E introduzco aquí un dato interesante, muy importante darnos cuenta que la tasa de crecimiento del comercio electrónico en México, de las ventas en línea, fue de las más altas a nivel mundial. Estuvo entre las top 5, 35% de crecimiento de las ventas en línea durante el 2021. Y es interesante porque en los últimos años había México estado rezagado con respecto a otros países de América Latina como Brasil, Argentina y otros, y no se diga con respecto a los países desarrollados en términos del auge del comercio electrónico. Pero la pandemia, si algo hizo, fue que detonó este mecanismo de hacer negocios, de hacer comercio, y es una tendencia que llegó para quedarse, y eso es muy importante cuando hablemos de cuáles son las oportunidades hacia el futuro. Pero vámonos más cerca hoy en día lo que ha pasado en el primer semestre, y aquí más rápido les explico. Estamos rompiendo récords de comercio entre México y Estados Unidos. Podríamos cerrar este año casi en 800,000 millones de dólares, lo cual es una cantidad brutal. Y simplemente en el primer semestre de este año entró casi el total de la inversión extranjera directa que entró en todo el 2021. Es decir, estamos duplicando la atracción de inversión extranjera. Voy a hablar ahora del fenómeno de nearshoring, de la atracción de inversión de diversas regiones del mundo hacia Norteamérica y hacia México, pero ya se está reflejando. Entonces, aunado a estas cifras sólidas de comercio y de inversión, México está alternando mes con mes como el principal socio comercial de Estados Unidos, y lo estamos haciendo alternando con Canadá. Entonces, es muy saludable que este comercio enorme, 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, pero que el comercio, digamos, se está concentrando en América del Norte. Y para efectos de los objetivos para los cuales fue creado el TEMEC, que es facilitar el comercio y promover la inversión, en ese sentido el TEMEC está funcionando. Lo estamos viendo en sus primeros 2 años. Ahora, ¿qué significa todo esto en términos de los cambios que hubo en el TEMEC, la modernización del acuerdo? Se añadieron, como les mencioné, muchas disciplinas nuevas que no existían hace 30 años cuando negociamos el TELECAN originalmente. De hecho, se añadieron 12 capítulos nuevos. ¿Qué significa todo esto para los sectores y cómo van a crecer en el futuro? Y aquí pues saco la bola de cristal y les propongo 3 grandes áreas, 3 rubros donde puede haber un crecimiento importante en términos del auge de comercio y de inversión de nuestro país. El primer rubro son los sectores que eran fuertes ya bajo el TELECAN, que habían construido esta plataforma de exportación de calidad mundial y que están teniendo mucho éxito exportando no solo a Estados Unidos, sino a Europa, Asia, Centro y Sudamérica. Sectores como el automotriz, aeroespacial, maquinaria y equipo, etcétera, van a seguir creciendo porque además de que se mantuvo el libre comercio interior de la región del TEMEC, se introdujo un capítulo muy detallado sobre facilitación comercial que mejora los procedimientos aduaneros, reduce los costos de la operación de comercio exterior, del cruce de la frontera, reduce los tiempos, reduce la burocracia y todo el papeleo que se tiene que presentar en frontera. Se agiliza el trámite a través del uso de información, de tecnologías de la información, y todo eso va a ayudar a que los sectores que ya estaban bien posicionados, que ya eran fuertes en materia de comercio exterior y líderes de comercio exterior en México, puedan seguir creciendo. El segundo sector es muy importante, y yo creo que ahí hay que enfocar gran parte de las baterías de aquí en adelante, es lo que yo denomino los sectores del conocimiento, la economía del conocimiento. Equipo médico y farmacéutico es, por supuesto, sectores de alta tecnología, pero que están teniendo un auge muy importante en términos de captación de inversión, en gran parte debido a la pandemia, y la necesidad de equipo médico de alta tecnología, equipo médico para protección personal de los trabajadores de la salud, y esta casi carrera armamentista para ver quién encontraba la mejor vacuna en contra del COVID, en contra de la influenza, en contra de futuras pandemias. Hay una gran inversión a nivel mundial
y México puede captar muchísima más inversión, sobre todo en el sector farmacéutico, donde estamos a niveles bajos comparados con otros países del mundo en términos de captación de inversión en el sector farmacéutico, sobre todo en pruebas clínicas y demás, porque se fortalecen las medidas de protección a la propiedad intelectual a través del TEMEC. Es decir, con digamos, estas mejoras que se hicieron en el capítulo de propiedad intelectual para proteger las patentes, promover la innovación, proteger los secretos comerciales, nos da un atractivo adicional con respecto a otras regiones del mundo, sobre todo China, donde sí es más barato en términos de costos de fuerza laboral instalarte en China, pero hay enormes problemas con robos de propiedad intelectual. Y en México nos estamos poniendo al nivel de la protección que existe en Estados Unidos y Canadá gracias al TEMEC, y eso puede fomentar mayor inversión en estas tecnologías y estos sectores del conocimiento. Y por supuesto, la economía digital en general, ya hablaba yo del incremento importante en las ventas de comercio electrónico, pero todo lo que viene siendo también el desarrollo de software, herramientas para los negocios, computación en nube, todo esto está trayendo mucha inversión a nivel mundial y México debe ser un centro también para traer este tipo de tecnología, para que eventualmente estemos así atrayendo tecnología extranjera a México, pero también que tengamos la capacidad de desarrollar nuestra propia tecnología. Y hablaré más de eso en una segunda parte aquí de la presentación, cuando hablemos de qué tiene que hacer México para de verdad incrementar su competitividad. Y el tercer gran rubro que se puede beneficiar del TEMEC y de la nueva normalidad que vivimos y de este fenómeno del nearshoring que explicaré en un segundo, es lo que yo le llamo el ancla del comercio, es decir, la logística y el transporte. Nosotros como negociadores comerciales establecemos las reglas, facilitamos el comercio, pero quien hace que las operaciones de comercio día a día funcionen es el sector logística y de transporte. Entonces, aquellas empresas que puedan entregar a tiempo los inventarios, que tengan cadena de frío para los productos alimenticios, que tengan calidad en sus vehículos, en sus trenes, en sus barcos, van a poder aprovechar de este pie comercial que sigue creciendo en la región. Y por último, el sector agropecuario y agroindustrial es esencial, porque lo que vimos en la pandemia es que es un sector que sigue creciendo, siguió creciendo en un ritmo de 25% entre México y Estados Unidos durante la pandemia, y eso demuestra la importancia de en momentos de crisis contar con un instrumento como el TEMEC para que fluyan los alimentos en una situación de emergencia como la que vivió México, Canadá y Estados Unidos. Estos son algunos de los sectores donde yo veo un gran potencial para atracción de inversión. Vayámonos a un detalle más específico de lo que les mencioné sobre la guerra comercial China-Estados Unidos. Y cómo esta, de alguna manera, ha beneficiado a las exportaciones mexicanas. La Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, la UNCTAD, hizo un estudio donde analiza qué sucede cuando un pequeño porcentaje de los insumos chinos que entraban a sectores de manufactura en Estados Unidos, como instrumentos de precisión, maquinaria y equipo, automotriz, maquinaria eléctrica, productos de piel, plásticos, etcétera. ¿Qué sucede cuando Estados Unidos le cierra la puerta a estos productos provenientes de China, estos insumos para la manufactura de Estados Unidos? Lo que sucede, simplemente con un 2% de reducción de la exportación de insumos intermedios de China a Estados Unidos, pueden ver ustedes el cuadro gris, las oportunidades adicionales que se generan, en este caso para México, de exportación al mercado estadounidense, es decir, cómo estamos sustituyendo a los productos chinos. Además de lo que ya traíamos en términos de nuestras enormes exportaciones del sector automotriz, por esta cerrazón de Estados Unidos hacia China se generan 7,000 millones de dólares adicionales en oportunidades comerciales de México hacia Estados Unidos. 5,000 millones en equipo de comunicación, casi 5,000 millones en maquinaria eléctrica. Y así nos podemos ir por todos los sectores industriales, viendo cuál es el efecto de sustitución de producto mexicano entrando a Estados Unidos en lugar de que entre el producto chino. Y esto hace que México se vuelva un centro más atractivo como destino de inversión. Entonces, hasta el momento les he estado presentando, digamos, lo bonito, la parte, digamos, positiva de este entorno que hemos generado de libre comercio en el interior de América del Norte, las mejorías que se hicieron al esquema a través del TEMEC
y las grandes oportunidades de aprovechar este fenómeno de nearshoring, que lo que es este fenómeno de nearshoring no es más que una respuesta de los países y las empresas en lo individual a esta nueva variable que entra en su ecuación de costo-beneficio cuando deciden dónde establecer sus plantas. Hace 3, 4 años, antes del COVID, no había el factor pandemia que podría afectar la decisión de dónde localizas tu producción. Entonces, empresas en Kentucky o en Texas podían fácilmente irse del otro lado del mundo, establecerse en China por las ventajas de Asia hacia Norteamérica y no preocuparse por nada más. Después de la pandemia, cuyo origen, por supuesto, fue en el continente asiático y cómo se paralizó las cadenas productivas a nivel mundial, hay un nuevo ingrediente en esa ecuación de costo-beneficio y el factor pandemia está haciendo que las empresas busquen hacer más cortas sus cadenas de proveeduría, sus cadenas de valor. Entonces, muchas empresas que en los 80s, 90s y 2000 se fueron o se empezaron a ir hacia Asia, principalmente a China, pero también a Tailandia, a Vietnam, a otros países del sudeste asiático, están regresando a Norteamérica. Porque a pesar de que puede haber una ventaja en términos del costo de mano de obra en Asia, al establecerse allá, existen los problemas de propiedad intelectual, robo de secretos comerciales, industriales, y de manera muy tajante vimos un incremento en más de 5 y hasta 10 veces en los costos del flete marítimo de Asia a Norteamérica derivado de la pandemia. Entonces, hoy en día las empresas están buscando regresar a América del Norte y es ahí donde México tiene que realizar esfuerzos para captar, para cachar gran parte de esta inversión extranjera que está regresando a nuestro continente. Ahora veamos un tema, ya entrando, digamos, pasando de la parte bonita a hablar del entorno internacional que mencionaba yo en la introducción de mi presentación. Sin duda, uno de los grandes conflictos que se viven hoy en día es la guerra entre Rusia y Ucrania, donde este conflicto está teniendo impacto, un efecto dominó en los precios de los commodities agrícolas, no solo en productos frescos, primarios y agroindustriales, sino también un paso atrás en la producción y exportación de insumos para la agricultura, es decir, fertilizantes, herbicidas, etcétera. Aquí el ejemplo que les pongo en pantalla, me enfoco en el tema de fertilizantes para que vean pues, los montos más o menos de los cuales México compra cantidades importantes que son muy relevantes para la productividad del sector agrícola mexicano y cuyos precios se han disparado de una manera importante. También hay que tomar en cuenta que Rusia y Ucrania producen más o menos el 30% de todo el trigo que se consume a nivel mundial y 15% del maíz. Y aunque no compremos mucho de estos productos directamente de estos países, el efecto en los mercados internacionales es de inflación, es decir, afecta al alza los precios de los cereales, de los granos, de las oleaginosas, y eso se está reflejando en un efecto inflacionario que ya traíamos desde el año pasado, independientemente de la guerra Rusia y Ucrania a nivel mundial. Entonces están subiendo los precios de los alimentos y los precios de los energéticos, porque también Rusia y Ucrania son enormes productores de gas, petróleo, gasolina, diésel, etcétera. Entonces, estamos viendo esa gran problemática a nivel mundial y la manera de empezar a solucionarlo, el gran mensaje, si se quedan con un mensaje de mi presentación del día de hoy, no podemos resolver o enfrentar estos conflictos solos. No lo podemos hacer así en un mundo globalizado. Necesitamos unirnos con nuestros principales socios, nuestros principales aliados, que son Estados Unidos y Canadá, para encontrar soluciones conjuntas a este problema. Entonces, vayámonos ya a nivel más específico de los temas prioritarios en la relación México-Estados Unidos. Y por temas prioritarios, ya les hablé de, digamos, los sectores donde estamos teniendo un gran éxito en términos del TEMEC, pero hay que enfocarnos en la necesidad de resolver los irritantes comerciales que existen en una relación de esta magnitud. Y hay que decirlo, es normal que haya disputas comerciales en un tratado que en su totalidad para los 3 países vale más de 1.4 trillones de dólares. Es decir, ese es prácticamente el tamaño total de la economía mexicana, es lo que representa el TEMEC para los 3 países. Entonces, es normal que haya disputas comerciales, pero lo que hay que hacer es que hay que utilizar las herramientas que tenemos y los mecanismos de cooperación para evitar que se salga de control estos irritantes y se conviertan en verdaderas guerras comerciales. Y los 4 elementos que pongo en pantalla son las áreas donde vemos nubarrones
y temas importantes que se tienen que resolver. En el sector agrícola, que en mi opinión es una de las historias de éxito más importantes entre México, Estados Unidos y Canadá en la vida del Telecan, y ahora debe seguirlo siendo en el TEMEC, vemos una situación donde antes del Telecan teníamos un comercio de 4 o 6 mil millones de dólares con Estados Unidos en el sector agrícola. Hoy en día va a rebasar 64 mil millones de dólares y México tiene un superávit comercial cerca de los 15 mil millones de dólares. Es un éxito absoluto para nuestra economía, también para la de Estados Unidos, porque hay mucha complementariedad en el intercambio del sector agrícola, pero desafortunadamente, y esto siempre ha sido el caso en el sector, no solo en nuestra región, sino a nivel mundial, hay tendencias proteccionistas de ambos lados. Una radicalización en el gobierno de México en contra de productos de la biotecnología agrícola, es decir, maíz transgénico, semilla transgénica del algodón, productos que ya han sido demostrados que no tienen un impacto negativo en la salud o el medio ambiente y que nuestra propia ley permite que ingresen a México y que ingresan desde mediados de los años 90. El gobierno de México le está bajando la cortina, violando así el TEMEC, donde se permite que ingresen estos productos. Y por otro lado, en Estados Unidos, los estados como California y Florida, que compiten directamente con la exportación enorme de frutas y hortalizas de México, también quieren cerrarle el acceso como dé lugar a los productos mexicanos. Entonces, es muy importante que esto no se convierta en una disputa comercial, que no se impongan barreras comerciales arbitrarias y en violación al TEMEC, porque de lo contrario podríamos iniciar una espiral negativa en términos de violaciones al tratado. En materia de energía voy a entrar en más detalle en las siguientes láminas. Simplemente hay que señalar que aquí sí veo un choque de trenes potencial, a pesar de que en la última reunión de líderes se habló de un buen diálogo entre México y Estados Unidos. Hay una visión totalmente opuesta de lo que está impulsando Estados Unidos a nivel doméstico, regional y mundial, que es la transición hacia las energías renovables, empezar a dejar atrás los combustibles fósiles y desarrollar eficiencia energética con base en un desarrollo sustentable de todos los procesos productivos, anclados en las energías renovables del presente y del futuro, es decir, energía solar, eólica, etcétera. Mientras que en México hay un esfuerzo en los últimos 2 años de regresar al pasado, de darle el control a los monopolios estatales en materia de generación de electricidad, de gas y de petróleo también, de explotación, a los monopolios estatales como Pemex y CFE, y enfatizar la producción de energía a través de energías fósiles, de combustibles fósiles. Entonces, tenemos un caso ya que se está presentando donde Estados Unidos alega que México está violando el TEMEC, lo voy a explicar en un momento, y es muy importante que lo resolvamos. En materia automotriz, que fue, como ya señalé, uno de los aspectos fundamentales que se logró resolver en el tratado, Estados Unidos interpreta erróneamente las reglas de origen. ¿Esto qué quiere decir? Simple y sencillamente, sin entrar en detalle técnico, Estados Unidos está cambiando las reglas del juego que establecen cuál es el valor de contenido regional, es decir, lo que se tiene que incluir en el vehículo, que sea de la región, para que entonces cuando México exporte sus vehículos a Estados Unidos, estos entren libres de arancel. Y entonces, al hacer una trampa o un truco de contabilidad que dificulta el que las empresas mexicanas puedan cumplir con los niveles pactados en el TEMEC, México y Canadá detectaron una violación del acuerdo, presentaron un caso y el cual ya está en deliberación de un panel y se espera que para noviembre o diciembre de este año se dé una decisión. Yo creo que lo va a ganar México y Canadá y es muy importante que así sea para que se demuestre la viabilidad del tratado y sobre todo el funcionamiento correcto de los mecanismos de solución de disputas. Y un cuarto tema aquí es el tema laboral, donde haya casos presentados por Estados Unidos por violaciones a los compromisos laborales de México en materia del TEMEC. 5 de ellos ya están avanzando y parece que se van a resolver en la fase de consultas. Ahorita les explico cómo funcionan estos mecanismos de solución de disputas, pero es un tema muy delicado y muy importante, donde los 3 países buscaron a través de establecer reglas fuertes para la protección de los derechos de los trabajadores, que no se violen estos derechos y en caso de que se violen puede haber represalias comerciales. Entonces, vemos un entorno doméstico e internacional complicado, vemos una situación donde hay un enorme potencial de que el TEMEC nos ayude a salir de la crisis y a fortalecer nuestra competitividad con respecto al resto del mundo, pero al interior mismo del TEMEC
tenemos que resolver estos temas. Me enfoco en los de México, Estados Unidos. Hay disputas entre Canadá y Estados Unidos también en diversos sectores, en lácteos, en paneles solares, etcétera, en subsidios a la madera. Pero me enfoco en México y Estados Unidos para enviarles la señal de que es muy importante que estos temas en sectores tan relevantes para la competitividad de nuestro país y de la región se resuelvan. Déjenme hablar un poquito sobre el tema de energía. ¿Por qué está Estados Unidos diciendo que México está violando el TEMEC? Porque a través de la reforma energética que hizo México en el 2013 y que después se plasmó en el TEMEC, se abrieron en México espacios para la participación del sector privado en áreas que anteriormente estaban exclusivamente reservadas al Estado. Una de ellas es la generación de electricidad. Existen todavía sectores, subsectores dentro del sector energético que están reservados al Estado. Y así está plasmado por acuerdo de los 3 países en el TEMEC y en nuestra ley y en nuestra Constitución. Por ejemplo, no puede haber participación de empresas del sector privado en la generación de energía nuclear en México. Y eso está plasmado en el TEMEC. Y no es una violación porque se acordó entre los 3 países y así está plasmado en el acuerdo y en nuestras leyes. Sin embargo, en generación de electricidad, que sí forma parte de los sectores que se abrieron desde el 2013 con el cambio constitucional y que están plasmados en el TEMEC, México ahora pretende, a través de cambios a la ley de la industria eléctrica, cerrar los espacios de participación del sector privado en la generación de electricidad. Y lo que ustedes ven en pantalla son los cambios que se buscan hacer en materia de electricidad. No voy a entrar en todos los detalles, sería cuestión de otra plática sobre el sector energético. Pero lo que alcanzan a ver ustedes aquí es que básicamente por acotarles el espacio que tienen legalmente derecho a participar las empresas del sector privado, pero para este cambio de ley se echa para atrás lo acordado en TEMEC y lo que está plasmado en nuestra Constitución. Entonces Estados Unidos argumenta que se están violando los capítulos de protección a la inversión, de empresas propiedad del Estado, donde se señala que tú no puedes utilizar las leyes o las reglamentaciones secundarias, las regulaciones, para discriminar en contra de las empresas privadas y a favor de los monopolios estatales. Y también hay violaciones en materia de medio ambiente, porque si regresamos a un esquema donde vamos a utilizar combustóleo y carbón para la generación de energía eléctrica, pues obviamente no vamos a cumplir con las metas de calidad de aire en TEMEC y tampoco en las metas de reducción de emisiones del Acuerdo de París. Entonces, esto es lo que está sobre la mesa. Hay un argumento que algunos de ustedes, si se metieron un poco a ver todo el argumento de la reforma constitucional que impulsó el gobierno del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados y que fracasó porque no obtuvo la mayoría calificada para hacer estos cambios, el argumento del gobierno de México hasta ahora ha sido que hay un capítulo 8 sobre energía que excluye al sector energético del TEMEC. Desafortunadamente para el gobierno de México y afortunadamente para nuestra competitividad y el futuro de nuestra región, ese análisis del gobierno de México es incorrecto. Es decir, este capítulo 8 que ustedes lo ven en pantalla es el capítulo íntegro porque es menos de una cuartilla. Señala que México es un país soberano y que tiene derecho a cambiar su constitución y que los recursos, los hidrocarburos le pertenecen a la nación. Esto es simplemente enunciativo, refleja lo que está plasmado en nuestras leyes y en nuestra Constitución. Lo que no te da derecho este enunciado de nuestra Constitución es a violar el tratado, es decir, tú tienes que respetar el tratado, puedes decidir como país soberano si cambias tu Constitución, tus leyes, tus regulaciones, pero si al hacerlo violas lo que está plasmado en el tratado, está sujeto a solución de disputas, es decir, está sujeto a que te lleven a un panel con posibles consecuencias de represalias comerciales. Ahí dice que los derechos de México se reconocen, Estados Unidos y Canadá los reconoce, sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado. Ahí está la clave de todo. Y en el tratado se estableció que México no podía otorgarle a las empresas de Estados Unidos y Canadá un trato inferior, es decir, cerrarles el sector con respecto a lo que México ya había otorgado en el Acuerdo Transpacífico a los socios de Asia-Pacífico y al tratado nuevo que tenemos, que modernizamos con la Unión Europea. Es decir, el piso es lo que está plasmado en nuestra Constitución. Ya si México en un futuro decide seguir abriendo el sector, automáticamente esa apertura forma parte del tratado. Lo que no puedes hacer es echar en reversa la apertura que otorgaste en el sector
y que no haya consecuencias. Sí las puede haber, ¿y cuáles pueden ser? Pues los mecanismos de solución de controversia que van en dos vías. Los países se pueden demandar mutuamente, esto es a través del mecanismo Estado-Estado, por eso se llama así, porque es una demanda a nivel de países, donde si ganan un panel, por ejemplo, si estas consultas que solicitó Estados Unidos se agotan, las consultas es básicamente un periodo de diálogo que se abre para que por la vía del diálogo y la comunicación se resuelva la diferencia. Ya se agotaron estos 75 días. A partir de ahora, en cualquier momento, Estados Unidos podría solicitar un panel que se tarda más o menos entre 6 y 8 meses y en dar su fallo final. Y si determina que México está violando, México tendría que cambiar su política energética. Y si no lo hace, entonces lo que ven a la izquierda en la lámina les muestra que Estados Unidos tendría derecho, a través del fallo del panel, en suspender los beneficios de acceso al mercado de Estados Unidos para los principales productos de exportación de México. Y no tiene que ser limitado al sector energético. Puede ser en agrícolas, agroindustriales, industriales, como los que ven en pantalla, tomate, aguacate, acero, electrodomésticos. Entonces, podría ser una represalia muy costosa para nuestro país en un momento donde no podemos darnos el lujo de tener un golpe de esa naturaleza en nuestra economía. Y por otro lado, además de las demandas entre los países, existe dentro del capítulo de inversión del TEMEC la posibilidad de que las empresas en lo individual que fueron afectadas en sus inversiones, imagínense una empresa que invirtió $1,000 millones en poner una planta solar en el sur de México, una planta eólica también, y que de repente le cambien las reglas del juego haciendo inviable su inversión y van a perder esos $1,000 millones. Esas empresas, conforme al TEMEC, tienen derecho de demandar al Estado mexicano por daños y si ganan en un panel arbitral, imparcial, internacional, entonces el gobierno de México les tiene que pagar directamente la tesorería de la Federación, es decir, de todos los mexicanos, por los daños a las empresas. Entonces, esas son las posibles consecuencias para México de perder un panel en materia de energía y por eso es muy importante que esto se resuelva, no solo por el enorme costo que esto tendría para nuestro país y para nuestra economía, sino también para la credibilidad de México en términos de su disposición a cumplir con sus compromisos internacionales y el riesgo país, es decir, los inversionistas ya no van a confiar en invertir en un país donde te pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Entonces, esto es muy importante, además del impacto que puede tener en la competitividad, porque la reforma del 2003 en materia de energía, lo que viene plasmado en el TEMEC, tiene como objetivo atraer cada vez más inversión productiva del sector privado a nuestro sector energético, para inyectarle tecnología, capital y eficiencia, lo cual al final de cuentas se traduce en reducción de los costos de la energía y competitividad para todos los sectores productivos. Entonces, esa es la importancia del sector energético en nuestro país y la importancia de que se resuelva esta disputa al interior del TEMEC. He hablado ya del caso automotriz, del tema agrícola, de energía. Brevemente, déjenme explicarles un poquito sobre el tema laboral. Y esto es muy importante. Es muy importante porque como parte de este esfuerzo, además de modernizar el tratado, lo que se buscaba en el TEMEC y ya desde la negociación del Acuerdo Transpacífico, es hacer algo que no se hacía de manera detallada hace 30 años cuando se negociaban por primera vez los tratados de libre comercio, que era incluir una mayor protección en materia de temas sociales que impactan a la economía, el bienestar de los trabajadores, el bienestar digamos, en términos de la sociedad por conservación del medio ambiente. En el Telecán, los temas ambientales y laborales se manejaron a través de acuerdos paralelos, con sistemas más laxos digamos, de verificación, de garantía de la aplicación de las leyes laborales y ambientales. Pero a lo largo del tiempo y con la evolución que tuvo México en diversos ejercicios de reforma laboral para fortalecer los derechos de los trabajadores y el liderazgo que jugó hasta el sexenio pasado México como líder en materia de combate al efecto del cambio climático, México llegó a la negociación del Acuerdo Transpacífico en 2013 y a la del TEMEC en 2017 con una visión propositiva, es decir, metamos los capítulos laborales y ambientales como parte central del tratado, sujeto a solución de controversias, y eso quiere decir con dientes, es decir, si no cumples con la protección de los derechos laborales o ambientales, tus empresas pueden ser sancionadas. Entonces, lo que ven en pantalla son los 5 principios básicos que se protegen a través del capítulo laboral del tratado. Obviamente,
prohibir el trabajo forzado, infantil, discriminación, tener condiciones aceptables de trabajo, todo lo que plasma nuestra ley. Pero también se introduce un rubro interesante y nuevo, que es garantizar la democracia sindical, la libertad de que los trabajadores se asocien y lleguen a conduzcan negociaciones colectivas frente a los empleadores. Entonces, esto es importante y se protege, y se introdujo un mecanismo laboral de respuesta rápida, en donde si hay violaciones en materia de democracia sindical, esto aplica para los 3 países, rápidamente, en espacio de más o menos 4 meses, se establece un panel si hubo una elección fraudulenta de los líderes sindicales, si los contratos colectivos del trabajo no representan lo que quieren en realidad los trabajadores y simplemente fueron impuestos, que es algo que sucedía muy a menudo en nuestro ambiente sindical. Si se llevan a cabo este tipo de violaciones, se pueden denunciar y uno de los países puede demandar al país que está incurriendo en estas violaciones, y en cuestión de 4 meses más o menos, por eso se llama mecanismo de respuesta rápida, las plantas específicas, las fábricas donde hay una violación a la democracia sindical, pueden tener la prohibición de exportar sus productos, ya sea a Estados Unidos y Canadá, en el caso de que México sea el país demandado. Entonces, esto cambió de manera importante con respecto al Telecán. Hay una mayor protección de los derechos de los trabajadores y también un mayor riesgo para las empresas, que ahora tienen no solamente que ocuparse de que ellos cumplan con la legislación laboral, pero entender cómo se está llevando a cabo la vida sindical en sus fábricas y asegurar que sea transparente, abierto y que respete nuestra ley y los compromisos del tratado. Entonces, esto, junto con la protección del medio ambiente, que tiene mecanismos similares de aplicación, es uno de los aspectos que se mejoraron de manera sustancial en el tratado. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta, y por eso ya se han presentado casos por parte de Estados Unidos. Hay que decirlo, los sindicatos de Estados Unidos no están necesariamente tan preocupados por el bienestar de los trabajadores mexicanos. Hay que cuidar que no se abuse del sistema y que los sindicatos estadounidenses no intenten usar esta herramienta útil y noble, que es la protección de los derechos de los trabajadores, que no lo utilicen como una medida proteccionista, es decir, que no se utilice para tratar de, a través de demandas en contra de México, cerrar el acceso de los productos de más éxito de exportación de México hacia Estados Unidos. Depende de que Estados Unidos acepte casos que pasen la prueba de la risa, por así decirlo, es decir, que no sean frívolos, que sí estén basados en fundamentos y evidencia. Es curioso, sin embargo, que los 5 casos que se han presentado formalmente hasta ahora por parte de Estados Unidos han todos sido en el sector automotriz, donde los sindicatos estadounidenses tienen mucha preocupación por la penetración de los productos del sector automotriz mexicano a Estados Unidos. Entonces, hay que cuidar que se respete el sistema, que no se abuse, pero que al mismo tiempo sirva para proteger los derechos de los trabajadores. Pasemos ahora, digamos, ya vimos el entorno internacional aunado a lo que es el TEMEC y las oportunidades que presenta. Ya vimos cuáles son los irritantes y los temas, digamos, que hay que resolver de manera inmediata en la relación México-Estados Unidos. Ahora, enfoquémonos un poco más en la parte doméstica de qué tiene que hacer México para aprovechar de lleno estas oportunidades de nearshoring, el tratado, y de verdad establecer una agenda de cooperación y de mayor integración con Estados Unidos y con Canadá. Como ustedes saben, yéndonos a la coyuntura inmediata de los últimos 2-3 días, hubo un cambio de titular de la Secretaría de Economía. Salió la secretaria Tatiana Cloutier y entró la secretaria Buenrostro como sustituto. Y este cambio viene en un momento delicado, no solo por la agenda internacional compleja, que ya les he explicado gran parte de lo que es dentro del TEMEC, porque además de lo que tenemos de las disputas del TEMEC que se tienen que resolver, está todo el tema de seguir atrayendo activamente inversión a México, y también la Secretaría de Economía es la encargada de negociar nuevos tratados de libre comercio. En este momento la Secretaría de Economía está tratando de cerrar TLCs con Ecuador, con Reino Unido, está tratando de iniciar negociaciones con Corea del Sur, uno de nuestros principales socios comerciales, a pesar de que no tenemos tratado con ellos. Entonces, el sector productivo mexicano está dividido, el sector agrícola y industrial ve grandes oportunidades,
de penetrar al mercado coreano, mientras que el sector industrial está preocupado por la competencia en acero, químicos y manufactura automotriz, etcétera, de Corea. Entonces, todos estos temas de la agenda internacional se tienen que atender y es muy importante que de inmediato la nueva secretaria de Economía, esperemos, mantenga a los funcionarios a cargo de la subsecretaría de Comercio Exterior, a la doctora Luz María de la Mora y su equipo, para que se ocupen de estos temas. Y, por supuesto, resolver las disputas del TEMEC. Pero hay dos elementos muy importantes adicionales, los puntos 2 y 3 que ven en pantalla, que es la agenda doméstica. Es la agenda que nos va a permitir aprovechar de lleno, uno, salir de la crisis económica y retomar el rumbo del crecimiento, y dos, aprovechar todas estas oportunidades internacionales, porque de muy poco sirve tener este andamiaje internacional tan complejo y tan amplio de tratados de libre comercio si no hacemos la tarea doméstica en México. Es decir, si no generamos las condiciones para atraer la inversión, pero sobre todo para desarrollar nuestros sectores industriales, agrícolas, agroindustriales con eficiencia y competitividad hacia el futuro. Y eso requiere, de entrada, una política industrial que ya la secretaria Cloutier en las últimas semanas presentó lo que es una especie de esqueleto, una especie de índice de los principales temas que deben atenderse como parte de la política industrial, pero ahorita viene lo más difícil, que es generar la estructura institucional para poder implementar dicha política industrial, asignarle presupuesto, que es algo que no hemos visto en lo que va de esta administración. Al contrario, los presupuestos se van reduciendo año con año, y tener una coordinación con los sectores productivos. ¿Qué tiene que suceder, en mi opinión, en materia de política industrial? Tenemos que generar cambios sustantivos en la manera en que generamos apoyos para los sectores productivos del país. Enfatizar y dedicar mayor presupuesto a la investigación y desarrollo y a la innovación. Encadenamiento de las pymes. Somos un país que tiene más del 98% de micro y pequeñas empresas. ¿Cómo vamos a beneficiarnos como país de la globalización y del tren exportador que lleva nuestro país si estamos dejando fuera a las micro y pequeñas empresas? Entonces las tenemos que encadenar con estos, digamos, procesos de manufactura avanzada. Tenemos que tener programas sólidos y robustos para ir capacitando la fuerza laboral. Hemos creado, ya lo dije, una plataforma mundial de calidad de exportación en el sector manufacturero, pero traemos un plan con Estados Unidos y con Canadá de atraer inversión en sectores del futuro como semiconductores, baterías de litio, equipo médico de alta tecnología. Y eso necesita, sí, la tecnología, pero también a nivel de los trabajadores, el conocimiento de cómo trabajar estos sectores. Entonces, todo eso que estoy mencionando, más la política educativa, etcétera, tiene que formar parte de esta política industrial y tiene que tomar el liderazgo la nueva secretaria de Economía. Tiene que haber carnita atrás de este primer esqueleto que presentó la secretaria Cloutier, con un índice que yo creo es muy correcto sobre los temas que hay que atender, pero falta lo más importante: ¿cómo y qué presupuesto se le va a asignar? Y el tercer punto fundamental es que no olvidemos que estamos en una crisis en términos alimenticios a nivel mundial y de los commodities de energía que están generando muchísima inflación en nuestra región. Ahí la Secretaría de Economía tiene que retomar el liderazgo de estos temas, supervisar la implementación de los programas en materia de inflación que se están implementando. Por ejemplo, yo he discutido en diversos foros el disparate que representa pensar que simplemente dejando que 15 empresas que firmaron este acuerdo para reducir la inflación puedan importar productos alimenticios sin tomar en cuenta los requisitos sanitarios de nuestro país, es decir, relajando los controles sanitarios en frontera. Eso no nos va a generar un beneficio para el país, no va a reducir el precio de los alimentos y pone en riesgo nuestra sanidad e inocuidad alimenticia, y también la certificación con la que contamos por parte de Estados Unidos y Canadá para que les sigamos exportando aguacate, tomate, mango, carne de cerdo y muchísimos otros productos. Es decir, si nuestros socios comerciales ven que con un afán de traer más alimentos a México relajamos nuestros control sanitario, nos van a cerrar la frontera. Entonces va a ser darnos un balazo en el pie, lo cual va a generar también, si traemos plagas de materia animal o vegetal a México, va a reducir la oferta de alimentos y va a tener
efecto exactamente contrario de lo que queremos lograr en el programa antiinflación. Entonces, les doy ese ejemplo muy específico del tema sanitario para decirles que la Secretaría de Economía es la que tiene la capacidad técnica, junto con, en el caso sanitario, con Senacica, con la SADER, para de verdad tomar el control de esto y que no sean nada más decisiones que se toman en Palacio Nacional con base en objetivos inmediatos políticos. Entonces, estos son algunos de los principales retos que enfrenta la nueva Secretaría de Economía. Y como país, ya para ir concluyendo la presentación y abriéndolo al diálogo, la prioridad del punto de vista de lo que tenemos que hacer en materia internacional es fortalecer el TEMEC e incrementar la competitividad de la región. Entonces, ¿qué significa esto? Y nuevamente les propongo tres grandes áreas de acción. Además de lo que ya tenemos en el TEMEC, afortunadamente con la llegada de la administración Biden a Estados Unidos, se reactivaron los mecanismos de cooperación bilateral que existían y que había suspendido el presidente Trump, que son el diálogo económico de alto nivel y la cumbre de líderes. Y ahí es donde, en paralelo a las reglas duras del comercio, por así llamarlas, del TEMEC, existe una serie de iniciativas de cooperación en materia de educación, en materia de desarrollo de la frontera, digamos, en materia de migración, seguridad, etcétera, que debemos aprovechar para ir impulsando esta idea, esta identidad de Norteamérica, aprovechando los mecanismos de cooperación también que existen entre los sectores privados. Hay un mecanismo que se llama el US-Mexico CEO Dialogue, que son los directores a nivel de empresa, los principales sectores productivos de ambos países se reúnen para establecer una lista de prioridades y acciones de política pública que entonces le recomiendan a los gobiernos. Entonces, todo eso debe funcionar y sobre todo no quedarse simplemente a nivel de recomendaciones o de buenos deseos, sino que los gobiernos lo tomen como una ruta crítica a seguir, que lo tomen en serio. Entonces eso, aprovechar los mecanismos de cooperación regional es muy importante. Segundo punto fundamental, aprovechar o entender hacia dónde van las tendencias internacionales. Y aquí sí enfatizo el tema que ya mencioné sobre la tendencia mundial hacia la economía verde, hacia reducir la huella de carbono en todos los procesos de manufactura industrial y demás. Entender que el nearshoring en sectores de alta tecnología, ¿qué se requiere para lograrlo? Ya hablé en la lámina anterior sobre la tarea que tenemos que hacer a nivel doméstico para de verdad poder convertirnos en un líder en los sectores de punta. Y entender que la globalización va a continuar. El decir que la globalización acabó o que ya no existe o que se va a acabar es un error, porque lo que estamos viendo en realidad es que cada vez más, sobre todo a través de las tecnologías de la información, el mundo está interconectado. Tú sabes exactamente, puedes saber lo que está pasando hoy en día en Madagascar, al igual que en Ucrania pueden saber qué es lo que está pasando en Querétaro. Los capitales se mueven cada vez con menos restricciones. Entonces la globalización va a continuar, pero el fenómeno geopolítico que estamos viendo es el fortalecimiento de la regionalización, es decir, aquellas regiones que logren no tratar de enfrentar estos retos internacionales como países en lo individual, sino como región, van a tener más éxito. Y es ahí donde México, Canadá y Estados Unidos están particularmente bien posicionados al tener un instrumento como el TEMEC, que ha generado, gracias al Telecán a lo largo de los últimos ya casi 30 años, una integración muy robusta entre los tres países. Hay que darnos cuenta que tenemos que profundizarla. Es decir, no hay espacio para nacionalismos trasnochados. Lo que necesitamos es fortalecer la integración de Estados Unidos, Canadá y México para que por lo menos en el ámbito económico se borren las fronteras. Y eso es muy importante. Y que Norteamérica se convierta en realidad en una región única para producir, que sea lo mismo producir en Vancouver, en Oklahoma o en Querétaro, y en ese sentido producir bienes de manera más eficiente, con energía limpia y que en ese sentido compita con las demás regiones del mundo. Esa es la tendencia que tenemos que entender y la apuesta que tenemos que hacer. Y por último, hay un mecanismo dentro del propio TEMEC que se introdujo, que no existía en el Telecán, que es una revisión integral de cómo se viene implementando el tratado y se llevará a cabo cada 6 años. Entonces, para el verano de 2026, se tienen que presentar propuestas de qué está funcionando, qué se tiene que añadir, qué se tiene que modificar, inclusive qué se tiene que renegociar. Y esto es una enorme oportunidad para México, porque todos esos temas que se quedaron en el tintero
que yo lo viví en la negociación porque lo impulsó México y hay temas que no avanzamos, se deben retomar. Ahora que ya no está la administración Trump, que va a haber, de hecho, nuevas administraciones probablemente en los 3 países en 2026, pero tenemos que empezar desde ahorita para ver qué temas queremos impulsar. Temas de facilitar el comercio agrícola, que no haya barreras técnicas al comercio. Uno de los temas fundamentales que ha ayudado enormemente al desarrollo de la Unión Europea es cuando consolidaron su mercado común y empezaron a abrir la movilidad laboral al interior de los entonces 28 países de la Unión Europea. Ahora se salió Reino Unido, pero el tema de la movilidad laboral es esencial y añade una eficiencia tremenda a los mercados laborales y a la producción en todos sus sectores. Estados Unidos no quiso avanzar en eso en la negociación del TEMEC porque se les hacía que políticamente lo iban a equiparar en el Congreso con la migración y que por lo tanto eso podía bloquear la aprobación del tratado. Es también un disparate y hay que en ese sentido impulsar a que la movilidad laboral se incluya y se profundice lo que tenemos en el TEMEC hoy en día. Y por último, otro tema, podría pasarme media hora hablando de qué podemos mejorar y añadir al tratado, 2 temas fundamentales. Disciplinas específicas y mucho más profundas para combatir de manera trilateral los efectos del cambio climático. Ahí también nos quedamos cortos por la reticencia de la administración Trump de siquiera utilizar el término cambio climático en el tratado. Entonces, eso hay que profundizarlo. Va de la mano con el punto 2 sobre entender las tendencias internacionales. Y sobre todo, un tema fundamental que se quedó en el tintero, México y Canadá impulsamos un capítulo de género, que es la tendencia en los nuevos tratados que se están negociando hoy en día para empoderar a ese 51% de la población, las mujeres que trabajan en el campo, en los servicios, en la manufactura, en la investigación y desarrollo, en el sector educación, cómo tomar en cuenta sus condiciones particulares y cómo ayudar a que las mujeres puedan contribuir cada vez más como parte de la fuerza activa económica de las naciones. Entonces, ese es un tema que hay que poner. Entonces, hay que ser proactivos para que la revisión integral del TEMEC incluya los temas que sintamos que México como país puede ayudarnos a fortalecer la competitividad. Entonces, ya para cerrar, básicamente el mensaje que pueden ustedes ver que les estoy dejando es que va a depender de nosotros que aprovechemos las oportunidades del nearshoring, las oportunidades que nos ofrece el TEMEC y podamos en ese sentido reducir el riesgo país y aumentar la competitividad. Y lo que les dejo en pantalla son los grandes temas: tener políticas públicas a favor de la inversión, tener reguladores independientes como la Comisión Federal de Competencia en la parte económica o obviamente el INE en la parte política electoral, que establezcan los contrapesos, que promuevan la transparencia y la democracia no solo en la parte electoral, sino en la parte económica, para que las pymes puedan participar, para que destruyamos los monopolios que tanto daño le han hecho al país. Adicionalmente necesitamos, y parece obvio, una implementación correcta del TEMEC, pero a veces lo obvio resulta no ser tan obvio, porque no hay un escenario, y eso lo tiene que entender nuestro gobierno, también Estados Unidos en la parte automotriz, pero me enfoco en el tema energético en México. No hay manera de que México siga teniendo acceso irrestricto a los mercados de Estados Unidos y Canadá en todos los productos que producimos y exportamos, y que al mismo tiempo les cerremos a ellos el acceso que tienen de conformidad con el TEMEC al sector energético. Ese es un escenario que no existe y que nos va a llevar a este choque de trenes si no entendemos que tenemos que resolver esas disputas e implementar correctamente el TEMEC. Y finalmente tiene que haber una cooperación gobierno-sector productivo, porque ni el gobierno tiene todo el conocimiento ni los fondos para desarrollar la tecnología que se requiere para invertir en el desarrollo de nuestro país. Necesitan el dinero del sector privado, ni tampoco el sector privado tiene la capacidad o los incentivos para asegurar que la regulación sea transparente, que no esté sesgada, que cuidemos siempre el bien público y el bienestar de los mexicanos. Entonces, tiene que haber esa cooperación gobierno-sector productivo. Ahí se los dejo. Discúlpenme si me extendí demasiado y estoy, por supuesto, a sus órdenes para comentar, atender preguntas y cualquier, digamos, cuestión que quieran seguir dialogando sobre este tema. Muchísimas gracias. Wow, Al nos contrario. impresionaste. Magnífico, que de veras nos dejaste impresionados con tanta información tan valiosa y tan nueva, tan actual. Pues le cedo el micrófono a Jax para que nos presente a las personas que están haciendo sus preguntas.
Al contrario, Ken, pues muchas gracias a ti y pues bueno, a continuación le recuerdo a todos los invitados que si levantan su mano podemos activar su audio para realizar preguntas. Por lo pronto ya tenemos algunas preguntas que voy a leer a continuación. En la primera nos preguntan cuáles son los principales sectores que tienen oportunidades de prosperar en México a través del nearshoring. Con mucho gusto. Mira, yo creo que en términos de lo que puede generar atracción de inversión y sectores que pueden crecer en México, son muchos de los sectores que ponía yo en la pantalla en una de las láminas, donde mostraba que aquellos sectores que tienen ya gran éxito exportador en México van a seguir creciendo. El año pasado rompió récord el sector de autopartes en términos de su atracción de inversión a México, justamente porque las reglas de origen del TEMEC se hicieron más estrictas, las empresas están buscando regresar a la región y las empresas que están en China, en Europa Occidental o Europa del Este se dan cuenta que para entrar al mercado norteamericano tienes que invertir en el mercado norteamericano. Ya no va a ser tan fácil simplemente exportar tus productos de de otras regiones y que se incorporen al sector automotriz de la región norteamericana. Entonces, automotriz va a seguir creciendo, obviamente con la transición hacia vehículos eléctricos. Todos los sectores que tengan la capacidad de transformarse hacia tecnologías avanzadas, que utilicen tecnologías de la información, la famosa revolución 4.0, en términos del Internet de las cosas, ligar los procesos productivos con tecnologías de la información, y ahí está maquinaria y equipo, computación, todo lo que es maquinaria y equipo de telecomunicaciones, aeroespacial y alta tecnología. Yo creo que hay un gran potencial, así como la economía digital. Son algunos de los sectores donde tenemos que hacer como país este gran esfuerzo, no solo para capacitarnos, sino salir a vender, a presentar a México como un país atractivo para desarrollar esos sectores. Excelente. Y pues bueno, también nos preguntan qué tan eficaz es el mecanismo de resolución de problemas en comparación con otros organismos. Supongo que están pensando en la OMC. Sí, mira, es interesante porque eso es algo que se mejoró en el TEMEC. En el Telecan lo que sucedía es que no teníamos una lista de panelistas aprobada entre los tres países. Entonces, cuando un país era demandado, resultaba muy fácil retrasar, arrastrar los pies y nunca acordar con el país que te demandó quiénes deben ser los panelistas. Entonces, muchas veces hubo en realidad máximo 2 casos en Telecan que se resolvieron por la vía de Estado-Estado dentro del instrumento y nos tuvimos que ir a resolver las disputas en la OMC. Hoy en día ese mecanismo cambió. De hecho, en la OMC hay muchos problemas porque hay un cuestionamiento importante de Estados Unidos del mecanismo de solución de disputas a nivel de la OMC. Y en el TEMEC lo que se hizo es, se agilizó la manera en que operan los paneles y la manera en que se seleccionan los panelistas. Hay una lista preacordada, 10 ciudadanos de Canadá, 10 de México, 10 de Estados Unidos, expertos en comercio internacional, abogados, la mayoría de ellos, si no es que todos, y esa lista ya preacordada hace que cuando un país solicite un panel, en cuestión de más o menos 2 meses, esa es la experiencia que hemos visto en los casos hasta ahora, el panel se forma. Y una vez que se forma, más o menos, el TEMEC establece 180 días para tener una decisión final del panel. Se ha extendido un poco, sobre todo en casos complejos. Yo creo que sería es el caso en el sector automotriz, que se anunció un retraso de 1 mes para el informe preliminar del panel, y en el caso de energía, por su complejidad, también se retrasaría, pero estamos viendo por primera vez un mecanismo de solución de controversias en Norteamérica que sí está funcionando, y yo creo que eso es algo muy positivo. Excelente. Y pues bueno, tenemos 2 preguntas que van enfocadas a las energías. La primera dice, ¿por qué Estados Unidos tiene un concepto distinto a la reforma energética, a diferencia de México? Y la segunda nos pregunta qué tan probable sería que México llegase a cambiar al menos un 50% sus fuentes de energía por energías limpias. No te oí la última parte. ¿Por energías qué? Sí, perdón, la vuelvo a repetir. ¿Qué tan probable Sí. sería que México llegue a cambiar al menos un 50% sus fuentes de energía por energías limpias? Sí, ya abrí el chat y estoy viendo las preguntas también, gracias. Mira, yo te diría lo siguiente. Estados Unidos, sobre todo con la llegada de los demócratas, está, digamos, abrazando el concepto de esta transición energética hacia las renovables por la preocupación que hay a nivel mundial en los organismos internacionales, en los acuerdos ambientales, de que no estamos haciendo suficiente en el mundo para reducir los efectos negativos del cambio climático. Y esto va a afectar
todos los aspectos de la vida, desde la agricultura, es decir, la capacidad de seguir teniendo suficientes alimentos para la población a nivel mundial, hasta los procesos, digamos, de desarrollo de salud y demás, y reproducción de las generaciones futuras. Entonces, hay una tendencia a nivel mundial, no solo a nivel de gobierno, sino de muchas de las grandes empresas multinacionales, de en sus procesos productivos tratar de reducir su huella de carbono. Y queda claro que la única manera de hacerlo es a través de este movimiento que deja atrás los combustibles fósiles. Va a haber una coexistencia, o sea, no quiere decir que los combustibles fósiles van a desaparecer por completo. Va a haber una coexistencia, pero principalmente va a haber digamos, un énfasis sobre lo que viene siendo el desarrollo de energía eólica, desarrollo de energía solar, y en ese sentido es por ahí donde está enfatizando, digamos, las prioridades del gobierno de Estados Unidos, y quieren impulsar estas políticas a nivel regional y a nivel mundial. México venía trabajando en las últimas administraciones en el Acuerdo de París, en el Acuerdo de las Naciones Unidas para digamos, el desarrollo sostenible a largo plazo, pero hubo un cambio de postura en este gobierno, donde la ideología del presidente va en dirección de fortalecer los combustibles fósiles, fortalecer los monopolios del Estado, que repito, en mi opinión y de muchos otros expertos, el fortalecer un monopolio no es fortalecer al pueblo de México ni al sector energético. Entonces, ese es un debate aparte, pero por eso hay una diferencia en este momento de la visión. Yo creo que entre Estados Unidos y México, y la visión debe ser apostarle al futuro, que es energías renovables. La pregunta sobre el porcentaje de energía renovable que podamos implantar en México, pues en este gobierno se antoja difícil, por la postura que han tomado, pero yo te puedo decir que desde a partir del 2013, cuando se liberó estos aspectos de la posibilidad de que participe plenamente el sector privado en la generación de energía renovable, han entrado miles de millones de inversiones extranjeras provenientes de diversos países, diversas empresas de España, Estados Unidos, Canadá, algunas de Asia, y eso te da una idea de hacia dónde podemos ir en términos de ir sustituyendo y teniendo cada vez más energías renovables en México, pero en la medida que cumplamos con el TEMEC y que seamos transparentes en nuestra regulación y logremos de esa manera atraer inversión productiva a las renovables en México. Excelente, Ken. Y tenemos dos últimas preguntas. Nos preguntan cómo podemos brindarle un mayor apoyo a las pymes de nuestro país. Y finalmente, ¿cuáles son los puntos en los cuales el TEMEC se puede fortalecer aún? Mira, el tema de pymes y de microempresas también es muy importante. Es por ello que en el TEMEC impulsamos un capítulo específico sobre pymes que enfatiza cómo ayudar a las empresas, a las MIPYMES, a internacionalizarse. Es decir, cómo lograr que entren al tren exportador, cómo capacitarlas para generar oferta exportable, generar capacidades de sus trabajadores, generar consistencia en la calidad de sus productos y lograr ingresarlos a diversos países, a nuestros principales socios comerciales. Un aspecto ligado al capítulo de las pymes es el capítulo de facilitación del comercio digital. El comercio digital, como vimos en las láminas, ha crecido enormemente en México, y eso es algo fundamental que, en mi opinión, de verdad democratiza el comercio, porque permite, por vez primera, que un microempresario, alguien que tenga 1 o 2 empleados en su fábrica de juguetes, o si producen flores o artesanías, pueda, a través de una laptop y un servidor, conectarse con un mercado enorme en Estados Unidos y Canadá y vender sus productos de un día para otro en Vancouver, en Nueva York, en Miami, sin necesidad de establecer tiendas allá o de buscar los canales tradicionales que una tienda como Macy's o Pier 1 Imports los vea, negocie con ellos, contratos leoninos. Es decir, te independizas como empresario, reduces tus costos de entrada a los mercados a través del comercio digital. Entonces, los mecanismos de cooperación para ayudar a las pymes en el capítulo de pymes y el capítulo de comercio digital pueden ayudar enormemente a las pymes, pero se requiere nuevamente, como lo dije a lo largo de la plática, además de esta parte internacional, de estas herramientas internacionales, necesitamos una política enfocada y con presupuesto, recursos humanos y presupuestales por parte del gobierno
enfocada al desarrollo de las pymes. Fue un error, en mi opinión, eliminar el Instituto Nacional del Emprendedor, que se enfocaba en estas actividades. Había muchas cosas que no funcionaban, que se debían mejorar, pero eliminar por completo la institución te dejó un vacío muy peligroso, en mi opinión, para nuestro país, y eso se debe retomar. Esa es una manera de ayudar a las pymes. Y si me recuerdas la última pregunta, perdón. Sí, no te preocupes, la última pregunta era ¿cuáles son los puntos en los cuales el TMX se puede fortalecer aún? Mira, yo mencionaba algunos de los temas que me parecían esenciales. Yo creo que en materia, como ya lo dije, en entrada temporal es muy importante. Entrada temporal de profesionistas, es decir, tener movilidad laboral. Los temas relacionados a desarrollo sustentable son muy importantes. Hoy en día tenemos capítulos en los tratados de libre comercio sobre conservación del medio ambiente. Eso es muy importante, hay que introducir medidas sobre cambio climático, pero si tú ves lo que está haciendo, por ejemplo, la Unión Europea en discusiones que están teniendo con la India sobre la posibilidad de un tratado de libre comercio, hay nuevos conceptos que debemos analizar y posiblemente incorporar en América del Norte. Están hablando de un capítulo, además del capítulo ambiental, un capítulo sobre desarrollo sustentable. Y ahí sí está la parte ambiental, pero más amplia. Estamos hablando de economía circular, reciclaje, investigación y desarrollo para generar cada vez más productos biodegradables que sean utilizados en la industria, cambiar la mentalidad de las personas para dejar todo esto que hacemos a nivel muy local de dejar de usar bolsas de plástico, dejar de usar popotes, utilizar materiales biodegradables en la construcción, inclusive hasta de casas. Es muy interesante todo esto y yo creo que son áreas que debemos explorar, además de las que yo ya señalé en la presentación. Todo este tema de desarrollo sustentable va de la mano con el desarrollo de la economía verde y yo creo que esa es la apuesta al futuro. Excelente, Ken. Pues muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas, así que me gustaría abrir el foro a nuestros participantes, a nuestros ponentes. En caso de que haya alguna pregunta adicional, pueden levantar su mano. En lo que alguien participa, yo quisiera aprovechar el espacio para agradecerte, Kenneth, por esta exposición, en virtud de que pues esta plática, la audiencia está conformada por alumnos. Yo quiero comprometerlos a ellos y compartirte, Kenneth, que la comunidad universitaria, particularmente la Anáhuac, ha entendido desde hace algunos años que la vocación de un estado como de Veracruz, pues es el comercio exterior. Entonces hemos hecho pues esfuerzos para que a través de un consejo consultivo académico en comercio exterior podamos hacer esa necesaria vinculación entre la academia, el sector productivo, particularmente pues todos los actores del comercio exterior en el puerto de Veracruz, ¿no? Tenemos aquí dos consejeros, tenemos a Luis Cuevas, que desde el sector público siempre ha apoyado una figura como Gilda Trujillo, que inyecta una visión de trayectoria, sobre todo alineado a la generación de competencias profesionales que, derivado de la pandemia, los alumnos pues deben tener en consideración en su perfil profesional. Al margen de las líneas obligadas que has mencionado, la sustentabilidad, la innovación y sobre todo el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, quiero compartirte que la convocatoria que se te ha hecho, Kenneth, a través de este consejo consultivo, tiene eco en esa visión y ese compromiso que tiene la universidad para eso que podemos llamar, así como Industria 4.0, la educación 4.0, ¿no? Que permita a los perfiles en comercio exterior pensar fuera de la caja y más allá de la caja. Sé que has estado en otros campi de la red, pero bueno, pues tiene la gran virtud, la gran ventaja de estar cerca, junto con el Campus Jalapa, a una hora del puerto más importante de México, ¿no? Un puerto que nos permite bueno, ser sensibles a la importancia de la formación en especialistas en comercio exterior. Y concluyo mi intervención enfatizando que estos foros nos propusimos desde la pandemia que no
que no contribuyeran a esa cadena de webinars y webinars y webinars que al final no tienen un eco en el perfil profesional, sino que formen parte de una estructura formativa seria. Y bueno, pues ya en su momento, a través de nuestro presidente con Hilda, yo al principio de esta charla habría la posibilidad de que pudiéramos platicarte con más detalle qué hemos hecho en materia de desarrollo de perfiles profesionales. Sí que estamos muy cercanos al sector productivo. Hemos tratado de darle consistencia siempre a los convenios de colaboración de cara a que todo esto que tú expones como una urgente necesidad de atender el comercio exterior desde lo operativo, bueno, también desde lo formativo esté contemplado. Entonces, pues aquí está la Universidad de Anáhuac, quien te agradece esta participación de este espacio. Y bueno, pues a quienes nos acompañaron el día de hoy, pues les agradezco también mucho su asistencia y les reitero en nombre del rector también el agradecimiento a esta institución para pues, poder seguir contribuyendo y creciendo juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Y te comento, uno de los elementos o pilares esenciales en materia del desarrollo económico de México hacia el futuro es justamente este vínculo entre las actividades académicas, la currícula de las escuelas y las necesidades del mercado, es decir, tener la capacidad de ir capacitando a los jóvenes en universidades como la Universidad de Anáhuac para que entren a carreras profesionales, ya sea en el sector privado, público, ONGs, academia, y que contribuyan en ese sentido a este gran mundo del comercio internacional. Entonces, cuenta conmigo en todo lo que sea posible para apoyar en este gran esfuerzo y felicidades por todo lo que realiza la Universidad de Anáhuac. Pues mira, y tan a la mano, está levantando la mano quien es nuestro presidente del patronato, que me permitía, cuando tuvimos una reunión, invitarlo a esta sesión, Juan Miguel Bueno, quien tiene pues un comentario que compartir. Adelante, Juan Miguel. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Kenneth, muchas gracias por haber participado con nosotros hoy en este pues foro. Yo tengo un par de preguntas. La verdad, mi negocio es una empresa que la mitad de lo que hace es exportación a más de 40 países en el mundo. Y yo siempre hemos encontrado muchas trabas y obviamente una parte de ellas es la propia corrupción que hay en aduanas y todo esto, pero hay muchas trabas de carácter documental y burocrático para poder importar y exportar de México. Hay otros países, inclusive hasta más o menos desarrollados que el nuestro, donde es mucho más fácil hacer alguna importación y alguna exportación. ¿Por qué esto no? La pregunta puntual es, ¿por qué esto no se ha podido simplificar? ¿Cuál ha sido el reto de poder simplificar estos procesos? Pues obviamente para hacerlos más rápidos y eficientes. Eso es punto uno. Y punto dos, la segunda pregunta va enfocada un poco también en esa simplificación de por qué específicamente en el TEMEC no se ha podido simplificar la relación de México con Canadá y Estados Unidos como la tienen, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos entre ellos, que hasta comparten la misma alada telefónica como país. Los cruces fronterizos son, bueno, mucho más fáciles, pero más allá de eso, pues el ejemplo de la alada telefónica, hay muchas otras cosas que pudieran ser más simples, como la propia conexión, las conexiones de internet o cosas como los programas de televisión que no puede ver uno acá, pero sí los ves en Estados Unidos, o las transacciones de diferentes negocios como bancos, como compras en línea, que requieren de tener, o ya sea un celular para poder tener, un celular de Estados Unidos para poder tener una cuenta abierta en Estados Unidos con las apps, por ejemplo, de los bancos o lo que sea, las compras en líneas. En fin, muchas cosas que ya hoy por hoy, como bien comentabas, que ya somos un mundo global. Sin embargo, el propio Estados Unidos y Canadá no es la misma relación que hay con México para todo ese tipo de cosas. Y como esas hay muchísimos ejemplos. Y entre ellos dos, sí, entre Canadá y Estados Unidos. ¿Y qué necesitaríamos para dar un paso más a esto, ¿no? O sea, vaya, una vez hace muchos años se me quedó grabado, por ejemplo, un producto que Pedro Ferriz decía en su noticiero: es que no es posible que no pueda encontrar la misma crema de afeitar que compro en Estados Unidos, que no la puedan traer a México los de Gillette, ¿no? Traigan hasta diferenciados los productos.
esa es la pregunta, o sea, ¿por qué hay cosas que si bien podrían estar ya de la mano en muchas cosas? Y no hablo, por ejemplo, de poder comprar un coche en Estados Unidos y traerlo a México, porque eso ya sabemos todas las implicaciones en muchas otras cosas, pero muchas cosas que son sencillas, ¿por qué no se han liberado? Esa es la pregunta. Esas dos son las preguntas. Perdón por extenderme un poquito más de lo que era, pero quería explicar bien el concepto. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Tocas temas muy relevantes y en los cuales yo siento que a lo largo de los años y en la negociación del TEMEC hubo esfuerzos puntuales para tratar de resolverlo. Por ejemplo, en materia de los procedimientos aduaneros, hay muchos temas que buscan agilizarse en frontera utilizando tecnologías de la información en lugar de tener que hacer todos los pedimentos por escrito. Se simplificó el certificado de origen. Se trata de aprovechar la ventanilla única de aduanas para eventualmente conectarla con los procesos de Estados Unidos y de Canadá. Todas esas cosas toman tiempo y sobre todo toman recursos. Yo creo que un tema preocupante que hemos visto en esta administración en México es, bueno, hubo un cambio radical donde entró bajo control militar las aduanas de la nación, pero además una restricción en materia de recursos para seguir desarrollando, por ejemplo, infraestructura fronteriza, nuevos puntos de ingreso de México a Estados Unidos. Todo eso son esos temas que creo yo quedaron en el tintero y que deben seguir siendo parte de la agenda bilateral, obviamente doméstica, pero también bilateral con Estados Unidos, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en frontera para seguir facilitando el cruce. Un tema fundamental con el que se ha batallado durante décadas. Mencionabas la relación Estados Unidos-Canadá en términos del cruce fronterizo. El término de preclearance, que es la autorización aduanera en el territorio de otro país, es decir, que puedas revisar la mercancía en la fábrica. Así pasa en el sector automotriz. O sea, cuando hay productos de Ford que cruzan por el puente de Windsor a Ontario, en la fábrica de Ford están verificando digamos, todo lo que tiene que ser desde el punto de vista del pedimento y el cargamento que va a Canadá. Ahí lo revisan las autoridades aduaneras de Canadá, territorio estadounidense, y cruza directo, ya sin obstáculos en frontera. Y eso pasa en las diferentes plantas y lo hacen en viceversa. Hay algunos proyectos, programas piloto que tiene ya México en vigor, pero ha sido mucho más difícil a lo largo de los años poder operar. Durante muchos años el gran tema fue, bueno, si vas a tener agentes, inspectores, porque al final de cuentas la labor que desempeñan los funcionarios de migración y de aduanas, la pregunta es si esos funcionarios iban a poder portar armas o tomar decisiones de detener un cargamento en territorio mexicano. En fin, todas esas cosas han tomado mucho tiempo para irse mejorando. Repito, hay programas piloto que ya operan en la frontera con Chihuahua, en Nogales hay puntos, digamos, de facilitación ahí para el comercio de productos agrícolas. Pero sí, tienes razón, hay un trecho muy importante en donde hay que seguir avanzando. Yo creo que en materia de la interconexión en general, parte de lo que te ofrece el TEMEC es la posibilidad de ir eliminando barreras, por ejemplo, en servicios. Mencionabas mucho las aplicaciones, el software, los servicios financieros, el comercio digital. Una de las reglas que se establece en el TEMEC, es tanto para servicios financieros como para comercio digital, es que no tienes la necesidad o la obligación de que tus servidores se establezcan en el país donde vas a llevar a cabo la operación comercial. Y eso es muy importante porque tú puedes, en ese sentido, como lo que yo mencionaba anteriormente del comercio del microempresario, no tienes que instalarte en Estados Unidos y Canadá. Tú, en donde quieras, puedes tener tus servidores. Facilita, digamos, las operaciones digitales. Hay un compromiso de no imponer impuestos o aranceles a transacciones digitales. Y estamos hablando no solo de venta de punto a punto, sino, por ejemplo, telemedicina. Hay mucha consultoría y contratos de ingeniería que una empresa mexicana contrata a una empresa de ingeniería en Toronto para hacerle planos para la construcción de una carretera, y todo esto se hace a través de intercambio electrónico, sin aranceles, sin obstáculos y de manera inmediata. Entonces, sí hay mejoría en muchos de estos rubros, pero tienes toda la razón de que se necesita seguir trabajando. Y yo creo que, por ejemplo, lo que planteas, sería excelente desarrollar digamos, un documento o una visión que tengan ustedes sobre los puntos en materia de simplificación del cruce fronterizo que se debe mejorar para que esto esté en la agenda de los comités del sector privado bilateral México-Estados Unidos, de la agenda de los líderes y sobre todo de la revisión del TEMEC en 2026. Entonces, ir creando una agenda
en estos temas tan importantes que tú señalas me parece muy relevante. Magnífico. Magnífico. Pues, no sé si yo soy el que no oigo o sí, ya Oh, no sí, oigo. dije, Sí, ok. perdón, sí Ok, dije. Excelente. muy bien, Es, muchas gracias. sí. Excelente, estimado Ken. Pues bueno, te agradecemos mucho por toda tu expertise, por compartir tu conocimiento, todo el alumnado de la Universidad de Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa y Campus Córdoba, Orizaba, así como nuestros consejeros y miembros del patronato. A continuación, pues bueno, me gustaría cederle el micrófono a la presidenta de nuestro Consejo Consultivo de Negocios Internacionales para hacerte parte de un pequeño reconocimiento. Perdón, yo quiero agregar algo más, si me permiten antes, Jax. Adelante, adelante. Ken, recibe por favor una invitación para que nos visites en persona y conozcas esta región que tiene mucho que ofrecer y que muchas veces pues también ha estado medio olvidada en el ámbito nacional. Y por favor nos gustaría que nos pudieras visitar aquí y platicar muchas más cosas en persona. Finalmente enriquece el vocabulario, bueno, enriquece a todo el mundo, ¿no? Pero sí sería muy bueno que nos pudieras aceptar una visita un día de estos. Por supuesto, me encantaría reunirme con ustedes, con los estudiantes, con la comunidad empresarial, con quienes ustedes consideren, digamos, que se pueden beneficiar de este intercambio. A mí me encanta llevar a cabo este tipo de visitas porque ahí es donde te das cuenta y tomas el pulso de lo que necesita la comunidad empresarial, académica, y entiende uno los programas que se están echando a andar desde el punto de vista de programas como los que tiene en vigor la Universidad de Anáhuac. Entonces, sería un gran placer hacerlo, con mucho gusto. Pues ahora sí que ponle fecha. Oh, pues ya me ganaste. Ya bien, yo le decía, pues le tomamos la palabra. ¿Qué más quisiéramos de veras de una visita de una personalidad de tu estatura para poder plantear toda la situación que estamos viviendo también en el estado? Yo externo también la preocupación decía un agente aduanal, de este Frankenstein que estamos viviendo, la aduana en manos también de la Secretaría de Marina, luego aduanas en manos del Ejército. Y hay civiles, pero ya los civiles ya quedaron ahí como rezagados y bueno, finalmente no estamos tranquilos. Y yo creo que lo que tú nos puedas platicar con tu presencia, como la verdad, es tanta información la que nos estás mandando ahorita con toda tu presentación, pero yo creo que algo sí nos fortalece y eso, yo creo que estamos en el camino correcto. La carrera de negocios internacionales es la carrera que está ahorita en boga y que nos reafirma que los jóvenes que tomaron la elección de estudiar esta carrera están siendo ahorita los profesionistas que va a demandar el país. Y bueno, para no hacer más largo esta despedida, que quisiéramos que te quedaras más tiempo, la Universidad de Anáhuac, Veracruz, otorga el presente reconocimiento al maestro Kenneth Smith Ramos por haber impartido la conferencia magistral TEMEC, Conflictos Bélicos, Crisis Energéticas, y Reformas Estructurales. Campus Universitario, 12 de octubre del 2022, firmado por el maestro Omar Torres Fernández, director académico de la Universidad de Anáhuac, Campus Córdoba, Orizaba. Pues muchísimas gracias, Ken, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias también, Juan Miguel, que nos acompañaste, a Jax por la excelente conducción y bueno, Ken, pues pongámosle fecha porque ya estamos más que emocionados con esta invitación que te hace Juan Miguel y que por supuesto te tomamos la palabra para que de inmediato te admires también de la zona en la que se encuentra la universidad. Quiero comentarte rápidamente que la semana pasada estuvimos en un evento que organizó la Universidad de Anáhuac con la Coparmex y que vinieron incluso de la Universidad de Nebraska. Estaban maravillados por tener el pico de Orizaba de un lado, una vegetación pródiga, por otro lado, la carretera fabulosa, quedaron fascinados. Así que, por favor, ven a esta zona que seguramente tú también te va a encantar y los empresarios más fuertes en el área de comercio exterior se encuentran precisamente en esta región. Siempre bienvenido. Excelente, pues cuenta conmigo, de verdad, muchísimas gracias, Gilda, muchas gracias a todos ustedes, y sí, pongámosle fecha pronto, de verdad me va a encantar. Pues muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más, Omar o Jax. Pues nuevamente agradecer pues en nombre de la Universidad de Anáhuac dar por concluido este evento, agradecer a la audiencia y a echar adelante sus proyectos de vinculación
que seguramente como toda colaboración, academia, empresa, sector público, siempre nos da muy buenos resultados en esta idea de hacer crecer nuestra región y nuestro país. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Muchas Estén muy bien. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a todos. Bye.